Los códices perdidos de Tonalán, la sabiduría oculta de los dioses. Capítulo 1. El susurro bajo la obsidiana. En el tranquilo pueblo de Tonalán, rodeado por cerros cubiertos de neblina y guardianes de piedra tallada por el tiempo, una antigua leyenda dormía bajo las raíces de los ahuehuetes. Pero esa mañana, los colibríes volaron más bajo y las nubes parecían arrastrarse, como si algo invisible se despertara entre las piedras volcánicas del pasado. El primer canto de los gallos no había terminado cuando Itzel, de 14 años, salió de su casa con un cesto de mimbre colgado del brazo. Sus pasos descalzos tocaban las piedras del sendero como si fueran parte de un ritual no escrito. Llevaba una trenza larga y negra como la noche, y unos ojos grandes, color obsidiana, que parecían recordar o reconocer aquello que nadie más veía. No era una niña cualquiera. Desde pequeña hablaba dormida en lenguas que ni los abuelos entendían, y una vez, durante una tormenta, predijo que el río se desbordaría. El agua llegó 3 días después. Vivía con su abuelo, Tata Baltasar, un curandero ciego que muchos creían loco, pero que todos consultaban cuando los doctores no sabían qué decir. Su choza, adornada con milpas secas, huesos de animales y plumas de guajolote, olía siempre a copal y epazote. En su altar convivían figuras de santos cristianos con tallas indígenas cubiertas de maíz rojo. Aquella mañana, el abuelo estaba encorvado frente al fuego, murmurando palabras en náhuatl mientras revolvía un sahumerio con un bastón tallado a mano. Te vi inquieta en la noche, mija, dijo sin girar el rostro. ¿Volviste a soñar? Itzel dejó el cesto en el suelo y se sentó a su lado, cruzando las piernas. Sí, abuelo. Vi una cueva enorme con una puerta hecha de obsidiana. La luna brillaba justo encima. Y alguien me llamaba. No vi su rostro, pero su voz parecía venir desde dentro de mi sangre. Me decía, Itzel, el tiempo se va a quebrar. El abuelo se quedó en silencio. Solo el crepitar del fuego llenó el espacio. Luego alzó la cabeza como si mirara el cielo invisible tras sus ojos ciegos. Entonces es hora. Los códices, te han elegido. Ella lo miró, confundida. ¿Los códices? ¿Cómo los que quemaron los frailes? Baltasar asintió lentamente. No todos ardieron. Algunos fueron escondidos. Otros, enterrados en la memoria de quienes sueñan como tú. Cientos de kilómetros al norte, en un archivo colonial de Guadalajara, el joven arqueólogo Darío Monteverde pasaba su quinta noche sin dormir, rodeado de documentos amarillentos por el tiempo. Español de nacimiento pero obsesionado con la historia mesoamericana, Darío buscaba desde hacía años referencias a códices sobrevivientes a la conquista. Sus dedos manchados de tinta se detuvieron sobre una carta firmada por Fray Ignacio de la Cruz, año de 1578. En ella se relataba el testimonio de un tlacuilo, escriba indígena, que, antes de ser ejecutado, había confesado haber escondido varios códices bajo una montaña donde el alma cambia de color con la luz del sol, Tonalán. Intrigado, Darío subrayó una frase. Allí donde cantan las piedras y el río no se atreve a fluir, la sabiduría de los dioses permanece. No sabía si era mito o metáfora, pero algo en esas palabras lo sacudió. Por primera vez en años, no dudó. Hizo su maleta y partió hacia Tonalán. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender, Itzel fue al río Tonaltic, como solía hacer para calmar su mente. Las ramas de los árboles colgaban como brazos dormidos sobre el agua. Se arrodilló para tocar la corriente y, de pronto, todo se detuvo. El agua, que fluía sin cesar desde siempre, se congeló en su lugar. Las hojas dejaron de moverse. El aire se volvió espeso. Luego, un zumbido profundo, como un eco ancestral, emergió del suelo. Era como si una caracola gigante hablara desde el centro de la tierra. De entre los arbustos apareció una figura que no caminaba, sino flotaba. Era una mujer, alta, cubierta por un penacho de plumas verdes que resplandecían bajo la luz crepuscular. Su piel era de barro seco, y sus ojos dorados brillaban como soles en miniatura. Itzel quiso correr, pero sus piernas no respondieron. Itzel, hija del corazón solar, dijo la mujer, con una voz que sonaba como un canto y un trueno al mismo tiempo. El umbral está cerca. Cuando la luna toque el cenit, la obsidiana se abrirá. Y tú deberás decidir si recordar lo que los tuyos han olvidado, o dejar que el silencio lo consuma todo. Y entonces desapareció. En su lugar, quedó un colibrí con plumaje turquesa, que revoloteó alrededor de Itzel y luego se posó en su pecho, justo sobre el corazón. Latía tan fuerte que sentía que el pecho iba a romperse. Regresó a casa corriendo, pero no dijo nada. Esa noche, mientras preparaba tortillas con su abuelo, las palabras de la mujer le resonaban como un tambor dentro del cráneo. ¿Qué fue eso, abuelo? ¿Un espíritu? ¿Una alucinación? Fue una llamada,
respondió él sin dudar. Y no puedes ignorarla. A la medianoche, cuando la luna alcanzó su punto más alto, un temblor leve sacudió Tonalán. En la vieja colina donde nadie osaba subir, llamada por algunos el Espinazo del Jaguar, se abrió una grieta de donde emergió una luz azulada, líquida, como fuego invertido. Junto a esa luz, un canto en náhuatl se escuchó por primera vez en siglos, y solo Itzel podía entenderlo. Capítulo 2. El guardián de la grieta. La mañana siguiente al temblor, Tonalán amaneció extraño. El aire era más denso, los perros no ladraban, y los pájaros que siempre cantaban en los alambres de luz no aparecieron. Algo, aunque nadie pudiera nombrarlo, había cambiado. Itzel no durmió. Pasó la noche sentada junto al fuego, vigilando cómo la llama bailaba sin viento. Tata Baltasar también estaba despierto, moliendo semillas en silencio, como si esperara que la tierra le hablara. La grieta ya abrió, ¿verdad? Preguntó Itzel sin mirarlo. Sí. Y no está sola. La frase la inquietó. ¿A qué se refería? ¿Quién más estaría involucrado? En el camino empedrado hacia el pueblo, Darío Monteverde bajaba de una combi alquilada. Su mochila pesaba más por las dudas que por los libros. Desde su llegada, sintió algo distinto. Los niños lo miraban como si ya supieran quién era. Una señora le vendió pan y le dijo: los cerros lo estaban esperando, joven. Aquella misma tarde, decidió buscar a la autoridad local para saber más de Tonalán. Fue recibido por un hombre de rostro firme, piel curtida por el sol y ojos viejos, don Mateo, el comisario del pueblo. Busco información sobre ciertas ruinas, o sitios ceremoniales antiguos, empezó Darío. Don Mateo lo miró en silencio unos segundos. Aquí hay cosas que no salen en los libros. Y hay cosas que prefieren no ser encontradas. Pero si quiere respuestas, hable con Baltasar. El brujo viejo. Vive en la loma del lado del río. Si alguien sabe, es él o la niña. ¿La niña? Su nieta. Itzel. Al caer la tarde, Itzel subió sola a la colina. A cada paso, el suelo crujía como si pisara sobre huesos enterrados. El corazón le golpeaba en el pecho. Tenía miedo, pero también una certeza inexplicable: debía ir. La grieta estaba allí, tal como la recordaba del sueño. Pero ahora era real. Una hendidura negra, rodeada por piedras con símbolos tallados, una espiral, una serpiente, una flor de 4 pétalos. Y frente a la grieta, un anciano. No era Baltasar. Era más alto, con un bastón de madera torcida y ojos que brillaban como brasas. Su piel era tan vieja que parecía parte de la tierra. Itzel, dijo sin moverse. ¿Has venido? ¿Quién eres? Soy Ekatzin, el último guardián de los códices. Y tú, eres el último canal. Ella se estremeció. El aire alrededor del anciano vibraba. No era solo un hombre. Había algo más en él. Algo antiguo. La obsidiana se ha abierto porque el mundo se deshilacha. Los códices guardan la palabra de los dioses. Pero su voz se ha olvidado. Necesitan un corazón que recuerde. ¿Y por qué yo? Porque sueñas como los antiguos. Porque en tu sangre aún canta el linaje de los sabios. Ekatzin la condujo hacia la grieta. Con cada paso que daban, la tierra parecía respirar. Una bruma azulada salía del interior. No olía a moho, ni a muerte, sino a copal y piedra húmeda. Esta cueva es un espejo, dijo el guardián. Aquí verás lo que eres, y lo que podría ser. Al otro lado del pueblo, Baltasar preparaba una infusión con flores de cempasúchil y corteza de pochote. Murmuraba una oración. Protégela, Tonali. Guía su sombra, Ischel. Que su fuego no se apague. Darío llegó a la choza del curandero justo cuando la noche caía. Fue recibido por Baltasar con una sonrisa ciega. ¿Sabías que vendría? Desde que abriste ese archivo mohoso. Los códices ya te habían señalado. ¿Entonces existen? Más allá de lo que puedas entender. Pero no están hechos para ser leídos, sino escuchados. Baltasar le ofreció una taza humeante. Darío la tomó, dudoso. Luego se atrevió a preguntar: ¿qué tiene que ver esa niña con todo esto? Baltasar lo miró sin ver. Ella es la llave. Tú, eres el eco. Dentro de la grieta, Itzel caminaba entre paredes cubiertas de símbolos brillantes. El suelo estaba cubierto de hojas secas que no crujían. El silencio era tan profundo que podía escuchar sus pensamientos. Al fondo, una cámara circular. En el centro, un códice enorme. No de papel, sino de piedra viva. Su superficie vibraba con símbolos que se movían como si respiraran. Este es el primer códice, dijo Ekatzin.
El que guarda el nombre verdadero del tiempo. Itzel se acercó. Al tocarlo, sintió un latido. Como si la piedra tuviera corazón. ¿Qué debo hacer? Escuchar. Dejar que el códice te lea a ti. En el instante en que sus dedos tocaron el códice, los ojos de Itzel se volvieron completamente blancos. Una lengua ancestral brotó de su boca sin que ella la entendiera. El códice brilló. Y, en lo profundo de la grieta, una sombra despertó. Capítulo 3. El eco del tiempo. Dentro de la grieta sagrada, Itzel toca el códice viviente por primera vez. Afuera, el cielo de Tonalán se cubre de nubes inmóviles, como si el mundo contuviera el aliento. La cueva se volvió un torbellino de luz y sombra. Las paredes pulsaban al ritmo de un tambor antiguo e invisible. El códice de piedra no tenía páginas, pero hablaba. No con palabras, sino con imágenes que se metían directo en la mente de Itzel, un jaguar de obsidiana caminando entre estrellas, un árbol que nacía del corazón de un niño, y una ciudad enterrada donde los códices dormían, esperando. Ella temblaba, con los ojos blancos y la boca murmurando sílabas que nunca había escuchado. Ekatzin permanecía de pie, solemne, sin intervenir. «Estás viendo los hilos del tiempo», dijo. «La memoria de los dioses se guarda aquí, pero también sus advertencias». Itzel cayó de rodillas, exhausta. Vi una guerra, pero no con armas. Una guerra de olvido. Vi ciudades devoradas por silencio, rostros sin historia, y un sol negro. Ekatzin asintió lentamente. Lo que viste, aún puede cambiarse. Pero el códice ha hablado. Tu linaje ha sido activado. ¿Qué significa eso? Que el tiempo ya no te pertenece. Ahora, tú le perteneces al tiempo. Mientras tanto, en el pueblo, Baltasar llevó a Darío hasta la orilla del río. Allí, el anciano se arrodilló y dibujó símbolos sobre la tierra húmeda. Este era el camino sagrado. Aquí pasaban los iniciados. Aquí aprendían a mirar sin ojos. Como tú, extranjero. ¿Como yo? Preguntó Darío. Eres buscador, aunque no lo admitas. Pero buscas con herramientas frías. Aquí se busca con el pecho. Baltasar entonces le entregó una pequeña piedra tallada. Era un fragmento de obsidiana con un glifo central, una espiral dentro de un jaguar. ¿Qué es esto? Una parte del códice. Hay más como tú que llevan piezas sin saberlo. El tiempo los está llamando. Esa misma noche, Itzel despertó con fiebre. Ekatzin la había llevado de regreso a su casa en brazos, sin que nadie los viera. Baltasar la envolvió en mantas, puso hierba sobre su pecho y cantó oraciones que solo los abuelos de los abuelos conocían. En sus sueños, ella vio 5 figuras en un círculo. Cada una tenía un códice distinto, uno de fuego, uno de piedra, uno de agua, uno de viento, y uno cubierto de sangre. La que sostenía este último tenía el rostro de Itzel. Despertó gritando. Baltasar la miró con calma. Ya viste el círculo de los sabios. Eres una de ellos. Pero el equilibrio está roto. Abuelo, ¿quién soy en realidad? Él se acercó y le tomó las manos. Eres lo que nace cuando los dioses y los hombres se escuchan. No temas. Al día siguiente, Darío caminó por el mercado buscando a alguien que pudiera traducir el glifo que Baltasar le dio. Nadie supo. Pero una vendedora de plantas medicinales le señaló la casa de una mujer que conversaba con las piedras, Nicté, una escultora y guardiana de relatos orales. Darío la encontró esculpiendo un mural de barro en el patio de su casa. Ella miró la piedra, la tocó con los ojos cerrados, y murmuró. Esto es parte del calendario tonali. El jaguar es el signo de los portadores del conocimiento. No la perdiste tú. Te encontró. Esa noche, Itzel fue a lo alto de la colina sola. Ekatzin la esperaba. ¿Estás lista para el segundo códice? Ella dudó. ¿Y si no puedo? No estás sola. Hay otros que vendrán. Pero debes abrir el camino. Él la guió por una nueva entrada, oculta bajo raíces antiguas. Al pasar por ella, sintieron el suelo temblar. ¿Qué fue eso? El tiempo está resistiendo. Pero no solo eso, Ekatzin se detuvo. Alguien más ha entrado. Mientras Itzel se acercaba al segundo códice, una sombra cruzó el interior de la caverna. Alguien la seguía en secreto. Y entre los ecos de la piedra, una voz desconocida murmuró. Los códices no deberían ser despertados. Capítulo 4. Sombras entre los códices. Itzel y Ekatzin están a punto de entrar en la segunda cámara de la cueva sagrada. Pero una presencia desconocida ya se desliza entre las sombras, moviéndose entre símbolos antiguos y silencios rotos. Itzel sintió un escalofrío en la nuca. Alguien nos sigue, susurró, con los ojos clavados en las paredes de piedra.
Ekatzin asintió, con el rostro tenso. El conocimiento atrae, pero también despierta enemigos. La segunda cámara era muy distinta de la primera. Las paredes estaban cubiertas de pictogramas dibujados con sangre seca y pigmentos minerales. En el centro, una fogata apagada, cubierta por siglos de polvo. A su alrededor, 5 espirales de piedra apuntaban hacia una estructura alta, el segundo códice. No era de piedra. Era de madera petrificada, envuelta con tejidos entrelazados con cabello humano. Este es el códice del sacrificio, dijo Ekatzin con solemnidad. Habla del equilibrio entre la vida y la muerte. Aquí se enseña lo que debe ofrecerse, para que algo nuevo nazca. Itzel vaciló. ¿Tengo que dar algo? No es sangre lo que se pide, niña. Es verdad. Aquí debes enfrentarte a ti misma. Ella extendió la mano hacia el códice. En cuanto lo tocó, el mundo giró. Afuera, Darío tenía una inquietud que no podía explicar. Tras su visita a la escultora Nicté, decidió regresar a la colina. Pero no iba solo. Un hombre lo seguía a distancia, alto, de botas negras polvorientas y mirada de piedra. No era del pueblo. Darío se ocultó entre los matorrales y lo observó. El hombre sostenía un radio y murmuraba. Confirmo, tenemos actividad en la zona. Los códices han sido localizados. Repito, han sido activados. Dentro de la cámara, Itzel se vio suspendida en el vacío. Su reflejo la miraba fijamente. Pero no era la misma. Era una Itzel mayor, con el rostro cubierto de pintura ritual, ojos endurecidos y manos marcadas por la historia. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar para proteger lo que recuerdas? No lo sé, pero no quiero que esto se pierda. Ni lo que somos. La figura asintió con tristeza. Entonces prepárate. Porque el conocimiento quema. Y el fuego atrae a los que quieren apagarlo. En el pueblo, Baltasar sintió la perturbación. Sus manos comenzaron a temblar. Corrió hacia el altar y encendió el fuego ceremonial. Las llamas se tornaron verdes. Tonali, protégela. Tezcatlipoca, no permitas que la sombra la toque. En la entrada de la colina, Darío enfrentó al extraño. ¿Quién eres? El hombre levantó el radio, pero no respondió. Sonrió con frialdad. Estás tocando cosas que dormían por una razón. Es mejor que te detengas mientras puedas salir caminando. No estamos despertando monstruos. Estamos despertando memoria. Monstruos, memoria, es lo mismo cuando incomoda al poder. Ekatzin percibió el cambio en el códice. Alguien ha cruzado el umbral equivocado, dijo, mirando hacia la grieta. Itzel abrió los ojos y gritó. ¡Abuelo! Sintió que algo estaba mal. El segundo códice comenzaba a vibrar violentamente, como si rechazara la invasión. Alguien está intentando forzar la entrada. Gritó Ekatzin. Una grieta se abrió en una de las paredes. Por ella se coló una neblina oscura. No era vapor, ni humo. Era algo vivo. Algo antiguo. ¡Corre, niña! ¡Corre! Gritó Ekatzin, poniéndose entre ella y la sombra. Pero Itzel no corrió. Extendió su mano hacia el códice y dijo con firmeza. Si soy el canal, entonces dejo que hable a través de mí. La neblina se detuvo. Un canto agudo y penetrante llenó la cámara. Entonces, el códice brilló con una luz dorada, empujando la sombra hacia atrás. Ekatzin cayó de rodillas. Lo has logrado. La detuve. Por ahora. Esa misma noche, Darío encontró una marca trazada en la puerta de su cuarto. Era el mismo glifo espiral del fragmento de obsidiana. Pero ahora, una línea diagonal lo cruzaba, un mensaje. Una advertencia. En el corazón de la colina, el tercer códice comenzó a latir. Y en algún lugar lejano, alguien más también escuchó su llamado. Capítulo 5. Voces en el polvo. Han pasado 3 días desde la activación del tercer códice. Tonalán guarda una calma tensa. Bajo la tierra, las raíces del pasado vibran y una nueva presencia se acerca. Itzel siente que algo, o alguien, está a punto de despertar. Las mañanas volvieron cubiertas de niebla espesa. Los pájaros aún evitaban las ramas más antiguas del pueblo. En la casa de Baltasar, Itzel hervía infusión de milenrama para calmar una fiebre que no la dejaba desde que tocó el tercer códice. Pero no solo ardía su cuerpo. También lo hacía el tiempo dentro de ella. Abuelo, dijo con voz baja, el códice me mostró otros lugares, desiertos, selvas, montañas. Y personas. Niños, mujeres, ancianos, todos con símbolos en el pecho. Los hijos del polvo, respondió Baltasar, mirando hacia el fuego. Portadores de fragmentos.
dispersos desde que los códices se rompieron. ¿Y aún existen? Sí. Y uno de ellos, ya viene en camino. En Tequila, Darío había ido a visitar a Citlali Rodríguez, una vieja colega de universidad experta en lenguas nahuas y códices rotos. Además de historiadora, Citlali descendía de parteras y chamanas, y era conocida por hablar con los sueños. Citlali, algo está pasando, dijo Darío mientras le mostraba su cuaderno. La niña, los glifos, y ahora hay hombres siguiéndome. Ellos saben lo de los códices. Ella guardó silencio, luego fue a buscar un libro encuadernado en cuero. Lo abrió con lentitud, como si temiera lo que contenía. No son solo códices, Darío. Son recipientes de voluntad. No se leen, se escuchan. Mostró una imagen, 5 portadores, uno de cielo, otro de agua, uno de tierra, uno de fuego y el último envuelto en sombra. El códice de sombra fue sellado. Decían que quien lo tocara enloquecería. Darío tragó saliva. ¿Y si ya empezó a despertar? En Tonalán, un joven de piel clara y ojos intensos llegó caminando al pie de la colina. Su nombre era Iskik. Venía desde Chiapas, guiado por sueños donde una voz le decía, Tonalán te espera. Traía en el pecho una cicatriz redonda. Desde niño veía símbolos que nadie más comprendía. Un colibrí lo seguía en silencio. Itzel lo observó desde la ventana. «Es él, abuelo». «Sí», respondió Baltasar. El segundo fragmento ha llegado. Esa noche, junto al fuego, Itzel e Iskik compartieron silencio. No se conocían, pero se entendían. ¿Tú también sueñas?, preguntó ella. Desde niño. Pero mis sueños duelen. A mí también. Y no necesitaron decir más. En lo alto de la colina, una piedra enorme se agrietó y reveló una espiral descendente. El tercer códice los llamaba. Ekatzin los recibió como si ya supiera. Ha llegado el momento. El códice de la tierra los está esperando. La cámara era diferente. Las paredes respiraban. Raíces colgaban desde el techo, y el aire olía a tierra recién abierta. En el centro, una semilla flotaba suspendida por hilos de luz. Este es el códice del origen, dijo Ekatzin. Solo responderá si ambos están listos. Itzel e Iskik se tomaron de las manos. Al tocar la semilla, una explosión de luz los envolvió. El suelo tembló. Rocas se partieron, las raíces se agitaron. Itzel vio un campo lleno de flores vivas. Iskik vio una serpiente emplumada danzando entre árboles milenarios. Ambos escucharon la misma voz. La raíz ha sido tocada. El ciclo ha comenzado. Mientras tanto, en la carretera de acceso al pueblo, 3 camionetas negras se detuvieron. De ellas bajaron hombres con trajes tácticos, armados y con escáneres en las manos. Uno de ellos, el mismo que había seguido a Darío, revisó su dispositivo. Los tenemos. Están en la colina. 3 códices activos. ¿Esperamos la orden? Esperamos la señal. En el laboratorio oculto de la Ciudad de México, una mujer observaba una pantalla brillante. A su espalda, un muro digital mostraba glifos antiguos bajo un nombre inquietante, Proyecto Umbral. Confirmado, dijo al hombre que la acompañaba. El tercer códice está despierto. El hombre encendió un cigarro sin emoción. Entonces, que se preparen los cazadores. Capítulo 6. El fuego que no olvida. La activación del tercer códice provocó un estremecimiento invisible que se expandió como ondas bajo la tierra. En Tonalán, el suelo palpita. En otros rincones, fuerzas ocultas se mueven con rapidez. El equilibrio está a punto de romperse. El amanecer trajo el silencio de los presagios. Itzel despertó con las manos cubiertas de tierra. Iskik dormía junto a ella, el pecho aún resplandeciente. Afuera, en la cima de la colina, Ekatzin observaba el horizonte, donde el cielo parecía agrietarse en líneas doradas. El equilibrio se está doblando, susurró. Pronto vendrán por ustedes. En la Ciudad de México, el director del proyecto Umbral, Tomás Alderete, recorría los pasillos de un laboratorio subterráneo. Hombre de rostro afilado y mirada calculadora, pertenecía a una orden secreta cuyo único propósito era evitar el resurgimiento de saberes indígenas ancestrales. Los códices no son solo reliquias, decía ante su equipo. Son mapas de poder. Si los portadores los despiertan todos, perderemos el control narrativo. Y con ello, el orden. Una investigadora levantó la voz. Si están vivos, tal vez deberíamos estudiarlos. Entenderlos. Alderete la miró fijamente. No vinimos a aprender. Vinimos a asegurarnos de que nadie más lo haga. En Tonalán, Darío regresaba al pueblo junto a Citlali.
Habían dejado Tequila al amanecer, tras confirmar que los cazadores de códices estaban en movimiento. Ya no podemos esperar más, dijo ella con tono grave. Atacarán antes de que lleguen al cuarto códice. ¿Cómo lo sabes? Porque la serpiente ya se revuelca en las raíces. Baltasar se adelantó. Reunió a los mayores del pueblo. Con voz firme rezó en náhuatl, encendió fuego con copal y marcó el suelo con ceniza y maíz rojo. Los ancianos tomaron su lugar sin preguntas. Algunos traían bastones, otros simples machetes, pero todos sabían lo que estaba en juego. Hoy, defenderemos la memoria. 3 camionetas negras entraron sin ruido por el viejo camino de tierra. De ellas descendieron hombres y mujeres vestidos con trajes tácticos y rostros sin expresión. Uno de ellos activó un visor térmico y confirmó. Objetivo en visual, la colina. Prioridad, capturar a los portadores y eliminar las fuentes. Sin testigos. En el interior de la cueva, Itzel se incorporó sobresaltada. Vienen, dijo, con certeza que no venía de su mente, sino de algo más profundo. El cuarto códice está más allá de esta colina, dijo Ekatzin. Pero si no salimos ahora, no quedará quien lo alcance. Corrieron hacia la salida, pero ya era tarde. La colina estaba rodeada. Los primeros disparos rompieron el aire. Los gritos empezaron. Una mujer que defendía el sendero cayó tras ser golpeada por una onda sónica. Baltasar fue alcanzado por una explosión. Cayó de rodillas, sangrando. Itzel corrió hacia él. «Abuelo». El viejo la miró con ojos serenos, aun mientras temblaba. «No dejes que se apague. No dejes que la sombra borre lo que somos». Iskik, con un bastón en mano, se lanzó contra 2 cazadores. El colibrí que lo había guiado desde Chiapas giraba a su alrededor, dejando estelas de luz que cegaban a los enemigos por segundos preciosos. Darío intentó interceder, pero fue derribado por detrás. Los cazadores avanzaban rápido, implacables. Una explosión estremeció la entrada de la cueva. El códice del origen empezó a fracturarse. Las raíces vibraban con angustia. Itzel entró corriendo. Vio el códice partirse en pedazos brillantes que flotaron en el aire, y luego cayeron, inertes. «No, no». Cayó de rodillas. Ekatzin llegó tras ella, con una herida abierta en el hombro. El códice se defendió. Pero fue dañado. ¿Lo perdimos? No todo. Te dejó algo antes de desaparecer. Ella miró su palma. Allí, donde no había nada antes, brillaba un nuevo glifo. En la profundidad de la selva cercana, una mujer observaba desde las sombras. Llevaba un rebozo bordado con símbolos antiguos y ojos como ámbar líquido. Sonrió apenas, como quien reconoce el inicio de una tormenta inevitable. Y susurró. La guerra ha comenzado. Pero la última portadora aún no ha despertado. Capítulo 7. El despertar de la última portadora. El tercer códice ha sido destruido. Tonalán arde en su memoria, y los cazadores del proyecto Umbral rodean el pueblo. Pero en medio del caos y la pérdida, una voz antigua llama desde la sangre. El destino aún no está sellado. El cielo sobre Tonalán se cubrió de una ceniza ligera, como si la tierra misma llorara. Itzel seguía arrodillada junto al polvo del códice, la palma aún encendida con el nuevo glifo. Algo se había roto, pero también algo había despertado dentro de ella, una semilla desconocida que ahora latía fuerte. Ekatzin, herido de gravedad, se apoyaba contra una raíz sangrante de savia oscura. El códice te dio lo último que le quedaba, dijo con voz débil. Lo guardó en tu sangre. Ahora tú eres el puente. ¿Y qué se supone que haga con esto?, preguntó Itzel, con la voz temblorosa. No pude salvarlo. No pude proteger a mi abuelo. No se trata de salvarlo todo, susurró el guardián. Se trata de recordar lo esencial, para que vuelva a florecer. En la otra punta del pueblo, Iskik y Darío se resguardaban en una cabaña abandonada. Citlali, con el brazo vendado, dibujaba con su propia sangre un sello circular en el suelo de tierra. No es un escudo, explicó mientras respiraba hondo. Es una llamada. ¿Una llamada a quién?, preguntó Darío. A la última portadora. Esa misma noche, en lo alto de las montañas de Veracruz, una joven llamada Amaniel despertó de golpe. Estaba empapada en sudor, su respiración entrecortada. Frente a ella, colgado en la pared, un espejo de obsidiana empezó a vibrar. Su madre, curandera totonaca, entró corriendo. ¿Qué viste, hija? No fue una imagen. Fue una voz. Me llamó. Me dijo que regresara a Tonalán. Pero tú nunca has estado ahí. No en esta vida. Amaniel cerró los ojos.
En sus palmas, antiguas marcas se encendieron como brasas. Sabía lo que debía hacer. En Tonalán, los cazadores del proyecto Umbral reforzaban el cerco. Tomás Alderete, el director, llegó en helicóptero. Desde un puesto de mando improvisado, observaba con binoculares térmicos. Están resistiendo más de lo previsto. ¿Activamos el protocolo Umbral?, preguntó uno de sus agentes. Sí. Es hora de silenciar esto para siempre. Itzel caminó hasta la piedra sagrada en el centro del pueblo. Al tocarla, el glifo de su palma se encendió, y con él, todas las marcas dispersas entre los guardianes. Iskik, Citlali y otros sintieron una oleada dentro del pecho. El altar vibró. Las piedras se separaron lentamente, revelando un pozo profundo cubierto de glifos giratorios. Aquí está el cuarto códice, susurró Itzel. En ese instante, Amaniel apareció en la cima de la colina. Nadie la había visto llegar. Nadie oyó sus pasos. Pero su presencia era antigua, densa, como si caminara con los dioses. Itzel la miró y supo sin dudas. «Eres tú». «Siempre he sido», respondió Amaniel. Solo estaba dormida. Las 4 portadoras se reunieron en el círculo ancestral. Ekatzin cayó de rodillas. El círculo está completo. El pozo comenzó a brillar. De él emergió el cuarto códice, no como un libro ni una piedra, sino como una forma viva, una espiral de luz que contenía los 4 elementos, fuego, tierra, agua y viento, danzando entrelazados. El códice habló, no con sonidos, sino con visiones que entraron directo al corazón. Los dioses no se fueron. Se escondieron en ustedes. Ustedes son la última página. Itzel sintió la historia completa, la creación, la destrucción, la traición, la resistencia. Vio los rostros olvidados, los nombres quemados, los cantos prohibidos, y los recuerdos que aún resistían. En el campamento de los cazadores, los equipos electrónicos comenzaron a fallar. Las pantallas parpadearon. El sonido se distorsionó. Luego, el silencio. Alderete gritó: «Destruyanlo ahora». Pero ya era demasiado tarde. El códice liberó una onda luminosa en forma de espiral que se expandió por todo Tonalán. Los soldados cayeron al suelo, desorientados. Las armas se deshicieron en fragmentos de sal. Las radios se fundieron. En medio de la luz que se alzaba al cielo, Itzel vio el rostro de su abuelo sonriendo desde las llamas. Ekatzin se desvaneció en polvo dorado. Y Amaniel, con la mirada fija en el códice vivo, pronunció las últimas palabras de la visión. Ahora, solo queda sembrar. El tiempo había despertado. Capítulo 8, donde florece la memoria. El cuarto códice ha despertado. Una espiral de energía antigua gira sobre Tonalán, silenciosa y viva. Las fuerzas que pretendían borrar el pasado han sido derrotadas. Pero ahora, la historia debe continuar en otras manos, en otros corazones. El cielo permanecía quieto, teñido de un dorado espeso que parecía colarse entre las montañas, los techos de barro y los campos aún mojados por el rocío. Tonalán ya no era el mismo. Tampoco lo eran quienes lo habitaban. En el centro del círculo sagrado, el cuarto códice, ahora sin forma definida, flotaba como una espiral de luz líquida. No ardía. No brillaba. Vibraba como un corazón invisible. Itzel, con las rodillas sobre la tierra húmeda y el pecho agitado, se acercó con lentitud. Sentía que todo su cuerpo temblaba. No de miedo. Era otra cosa. Una mezcla de tristeza, amor y algo mucho más antiguo, pertenencia. Las demás portadoras, Amaniel, Citlali e Iskik, se encontraban detrás de ella. Nadie decía una palabra. Todos esperaban. ¿Qué se supone que hagamos ahora?, preguntó Itzel con la voz baja, rota por la emoción. La espiral respondió. No con frases ni sonidos. Con imágenes. Primero, niños aprendiendo a cantar en lenguas que no sabían que eran suyas. Luego, mujeres dibujando códices sobre hojas de maíz, hombres bailando al ritmo de tambores en el centro de una milpa. Y finalmente, manos de diferentes edades sembrando una misma semilla en círculos. Cada imagen iba seguida de un eco, como si el tiempo mismo susurrara. La memoria no se impone. La memoria se ofrece. Amaniel dio un paso adelante, su rostro iluminado por la espiral. Esto no es una guerra que se ganó. Es un jardín que apenas empieza a germinar. El cuerpo de Ekatzin había desaparecido. Pero en el lugar exacto donde cayó, brotaba ahora una planta pequeña, de hojas rojas y tallo fino. Corazón de copal, la llamó Citlali. Una planta que, según la tradición, solo crecía en donde alguien había entregado su vida con verdad. La gente de Tonalán comenzó a acercarse,
primero con timidez, luego con esperanza. No preguntaban. Solo miraban. Un anciano llevó flores. Una niña ofreció un pedazo de tortilla. Una partera encendió un sahumerio con copal molido y lo elevó al viento. Baltasar, apoyado en su bastón y con un vendaje cruzando el pecho, apareció entre la multitud. Nadie lo había visto caminar desde la batalla. La raíz resistió, dijo con una sonrisa casi infantil. Lo que fue olvidado, ya no lo será. Itzel corrió a abrazarlo. Sintió por primera vez en muchos días que la tierra no solo temblaba, sino que respiraba. Días después, mientras los habitantes reparaban techos y limpiaban cenizas, rumores comenzaron a circular. Decían que el proyecto Umbral había sido desmantelado, que sus laboratorios estaban vacíos, que sus bases de datos, antes clasificadas, ahora mostraban solo un glifo espiral y una palabra, Tonalán. Otros decían que Tomás Alderete desapareció en la selva cercana, murmurando nombres en lenguas que nunca habló en vida. Sea como fuere, no volvió a saberse de él. Las portadoras sabían que su tarea no terminaba ahí. Al amanecer, las 4 se reunieron por última vez bajo un árbol de amate, cuyas ramas se entrelazaban como serpientes dormidas. ¿Y ahora?, preguntó Iskik, acariciando su cicatriz, ahora transformada en un símbolo brillante. Ahora se siembra, respondió Citlali. Como antes. Como siempre. Se abrazaron en círculo, sin promesas, sin juramentos. Solo con la certeza de que cada una llevaría el fuego a su manera. Amaniel regresó a su comunidad en Veracruz. Allí fundó un círculo de aprendizaje donde ancianas, niños y viajeros compartían cantos, medicina y estrellas. A veces, en las noches de luna llena, aparecía un colibrí turquesa que volaba en espiral sobre sus cabezas. Iskik partió al sur. Se volvió caminante. Hablaba poco, pero cuando hablaba, las palabras florecían. Visitaba pueblos remotos, compartía cuentos, despertaba símbolos olvidados. Citlali se volvió guardiana de relatos. No publicó nada. Archivó códices vivos en lugares donde los buscadores pudieran encontrarlo sin mapa. A quienes preguntaban por ella, solo decía, yo no enseño. Solo recuerdo. Y Itzel se quedó. Volvió a su casa de barro, donde aún colgaban las cintas del altar familiar. Cada tarde se sentaba junto a un grupo de niños bajo un ahuehuete y contaba historias. Hablaba de Tlaloc y de Chicomecoatl. De códices de piedra y de códices que respiraban. Enseñaba a leer el viento, a escuchar el silencio, a mirar los glifos en las hojas. Nunca se presentó como la elegida. Nunca dijo que había salvado nada. Solo decía, esta historia me la contaron. Y ahora, yo se la cuento a ustedes. Epílogo. En una noche sin luna, Itzel caminó sola hasta la colina donde los códices habían despertado. Llevaba consigo un pequeño pedazo de obsidiana tallado con un glifo espiral. Lo colocó bajo una piedra. Luego, cubrió el sitio con flores de cempasúchil. Se arrodilló y susurró. Si alguien encuentra esto, no busque poder. Busque sentido. El viento sopló. Un colibrí cruzó el aire. Y el eco de su voz se mezcló con los cantos antiguos que aún dormían entre las raíces. En Tonalán no quedó ningún monumento. No hubo estatuas ni templos. Solo historias sembradas en el corazón de quienes aprendieron a escuchar. Porque al final, esos son los verdaderos códices. Memoria viva. Que florece, cuando alguien la recuerda. Fin de la historia.